Un multimillonario se burló de Anne. El camarero era negro porque no tenía educación. Anne sorprendió a todos al hablar este idioma. Ni siquiera lo eres incapaz de pronunciar el nombre correctamente. Vino. ¿Cómo esperas que confías en tu recomendación? La voz de Vivian Sterling cortó el aire de él. Elegante restaurante Grand Palais como una espada firmemente sostenida. Lo suficientemente fuerte para todas las mesas. Las áreas circundantes pueden perfectamente para escucharlo. Andrés Silva Años se quedó de pie junto a la mesa central, sosteniendo la carta de vinos en sus manos que no tembló a pesar de humillación pública. Sus ojos marrones mantuvo una serenidad que contrastado con el veneno de las palabras de el multimillonario sentado frente a él. Quizás deberíamos pedir un marco de cama adecuado. Continuó Vivian gesticulando en una representación teatral destinada a sus 3 compañeros, 2 inversores internacionales y una socialité local, alguien que realmente sabe lo que hace buen vino. Pero no solo eso. Ella tiene interrumpido, mirando a Andrea ahí abajo, con un desprecio apenas disimulado. Está bien, lo entiendes. Un silencio incómodo se instaló alrededor de las mesas vecinas. Otros servidores disminuyeron el paso, fingiendo guarda los cubiertos mientras observas la escena. André no trabajaba en el Gran Palacio solo por 3 meses, pero él sabía ya que a clientes les gusta a Vivian Sterling. Con su imperio inmobiliario de $2.000 millones y su ego aún más grande, podría destruir carreras a partir de una sola palabra de queja. Yo le pido disculpas, señora Sterling, respondió André con calma, su voz educada manteniendo un tono aún profesional que solo causó irritación, más aún el multimillonario. Te lo puedo asegurar. Para dar más explicaciones sobre nuestra selección de Burdeos, si quieres deseo. Vivian estalló en una risa cruel en que resonó en todo el restaurante. Él explicó, cariño, apenas puedes lograrlo. Se pronuncia To Margut correctamente. ¿Cómo puedes explicar algo que claramente no entiendes? Se volvió hacia sus invitados con una sonrisa condescendiente. Eso es exactamente lo que digo sobre dar demasiado oportunidades para las personas que he preparado. Lo que Vivian Sterling no hizo no podía imaginarse que Andrés se había graduado en Relaciones Estudiantes Internacionales de la Sorbona. Hablaba con fluidez este idioma y había aprobado los últimos 5 años trabajando en empresas de consultoría de alto nivel en 3 continentes diferentes. Ella tampoco sabía que cada palabra venenosa que salió de su boca fue cuidadosamente registrado en su memoria, no por resentimiento, sino por una razón mucho más estratégica. André bajó la cabeza ligeramente como si aceptó la humillación. ¿Pero quién? Observó. Sus ojos notaron algo intrigante. No había. ¡Qué vergüenza! Hubo paciencia. La paciencia de alguien que ya enfrentaron a tormentas mucho peores, y que había aprendido que a veces lo mejor la venganza comienza precisamente en el momento donde tus enemigos creen que han ganado. Si esta historia de superación personal, y si la justicia te afecta, no olvides suscríbete al canal para descubrir cómo un simple momento de prejuicio se convirtió en el más espectacular que un multimillonario arrogante como uno podría imaginar. La humillación no se detuvo allí. Vivian Sterling encantó el espectáculo, y André se convirtió en su entretenimiento nocturno. Chico chasqueó los dedos como si estaba llamando a un animal. Llévame a esta carta de vinos, es nueva. Pero esto a veces. Pregúntale a alguien competente para explicarme las diferencias entre las regiones. Su risa resonó por la habitación. Quizás alguien que tenga al menos completó su educación secundaria. A los 2 inversores internacionales, uno francés y el otro alemán, intercambiaron miradas avergonzadas pero no intervinieron. El dinero habla más fuerte que la esencia, y Vivian prometió acceso a su nuevo proyecto $50 millones en Miami. André regresó con la carta guardando su retrato. Internamente, cada palabra de Vivian estaba despertando recuerdos que él habría preferido olvidar. Lo mismo humillaciones que había sufrido cuando llegó a los Estados Unidos, como refugiado político de Brasil, sin hablar inglés, durmiendo en refugios, los mismos chistes sobre su insuficiencia que había escuchado durante sus primeros meses en la Sorbona, donde algunos colegas
Se preguntaban abiertamente. ¿Cómo un chico de Favelles había podido obtener una beca completo? Al menos, ¿sabes leer? Vivian preguntó, señalando una botella específica mencionada en la carta. Explícame este castillo de 1996. André la miró directamente a los ojos. Es un postre salteado. Señora Ambaides, afectadas por botrytis, que concentra azúcares naturales. Notas de miel, albaricoques confitados y especias tradicionalmente se sirven entre 6 y 8 grados Celsius. El silencio que siguió fue incómodo. La explicación fue perfecta. Técnica precisa. Vivian parpadeó 2 veces a ojos, claramente molestos por haber sido contradicho. Cualquiera puede memorizar algunas frases que se encuentran en Google, respondió rápidamente. Pero que ni siquiera sabes de dónde viene esto vino. De la región de Burdeos en Francia, respondió André con calma. Más precisamente, de S.E.R.N., como tengo mencionado. La propiedad pertenece a la familia Lursalus por más de 4 años, hasta que fue comprado por el grupo L5MH en la Socialite. Junto a Vivian, le susurró algo. L a oreja, pero el multimillonario contentándose con agitar la mano con fastidio. Ella no había el hábito de ser cuestionado, menos aún por alguien a quien ella considerados como jerárquicamente inferior. ¿Qué suerte tienes por haber memorizado esta información, dividiendo, elevando aún más el tono, pero el verdadero conocimiento viene de experiencia? Yo personalmente visitó los viñedos de S.E.R.N. en Tresropite. Tengo botellas de esto, vino añejo en mi bodega privada en Manhattan. André asintió respetuosamente, pero algo cambió en su mirada en una chispa casi imperceptible de diversión. Lo que Vivian Sterling lo que no sabía era que André había fallecido ese veranos consecutivos, trabajando en los viñedos de Sergen durante sus estudios en Francia, perfeccionando sus francés y aprendizaje de la viticultura de los propios productores. Él conocía cada detalle de sus viñedos, cada matiz del proceso de producción, cada historia de sus botellas que ella coleccionaba con orgullo. Más importante aún, él sabía exactamente quién era Vivian Sterling. Durante sus 5 años de trabajar en el Consejo Internacional, André había investigado varias empresas en nombre de los clientes europeos. En su informe, había recomendado para un grupo de inversores a los alemanes evitarán por completo los proyectos inmobiliarios de Sterling Corp tras descubrir irregularidades prácticas fiscales y laborales prácticas cuestionables en las obras de construcción de Miami. Vivian Sterling no solo fue arrogante, era corrupta, y André tenía toda la documentación necesaria para demostrarlo. Tráenos el botella, ordenó Vivian, tomando cuidado de parecer autoritario. Y asegúrese de que alguien esté calificado lo abierto. No queremos las manos inexpertas. Arruinan un vino $3,000. En rumbo a la bodega. André sonrió para ella primera vez esa noche. No fue una sonrisa de sumisión, sino que de alguien que acababa de recibir el regalo perfecto. En el transcurso de 3 meses, después de haber pasado un tiempo trabajando en el Gran Palacio, había observado cuidadosamente a la cliente, conociendo sus debilidades, sus tornillos, sus inseguridades ocultas bajo su poder, pero él no tenía. Nunca imaginé que Vivian Sterling presentaría en persona para entregar tan fácilmente. Cada palabra venenosa que salió de su boca, su propia trampa. No solo moral, pero también profesionalmente, porque Andrés sabía cosas sobre Sterling, un organismo que ni siquiera los auditores federales lo habían hecho, aún no se ha descubierto. Y la tarde no apenas estaba empezando. Lo que el arrogante multimillonario no entendió es que cada insulto despertaba algo muy peligroso en alguien a quien ella subestimó completamente. No solo un hombre inteligente y en busca de dignidad, pero también es experto en el campo de denunciar fraudes corporativos que ahora tenía una razón poder personal para actuar. André regresó con el botella de Che Todeikem, pero su mente operada en una frecuencia completamente diferente. Mientras que Vivian continuó su show humillación para impresionar a los inversores, él tenía mentalmente activó un protocolo que había aprendido durante sus años en el Consejo Internacional. Observar, documentar, une los puntos. Finalmente, exclamó Vivian de manera teatral, cuando Andrés se acercó a la mesa con el botella. Espero que tengas en menos. Pidió ayuda para encontrarlo en el sótano. No queremos eso.
Anteperderías allí en los inversores, Henry Dubois de Francia y Klaus Weber de Alemania. Se rió cortésmente, pero André notó una creciente inquietud en sus ojos en los empresarios. Experimentados sabían reconocer cuando alguien lo estaba haciendo demasiado para ocultar su inseguridad. Todo, abriendo el vino con precisión quirúrgico. Observó André discretamente en Vivian, hizo un gesto animado, explicando estos proyectos a los invitados revolucionarios. En Miami, cada palabra, que lo que salió de su boca, quedó grabado mentalmente, no por casualidad, sino porque sabía exactamente dónde estaban esos grandes las promesas guiaría. ¿Sabes servir el vino correctamente, o debería llamar alguien competente? Vivian interrumpió sus propias historias para atacar a André de nuevo. Solo hacía 2 onzas en cada vaso, y no lo vuelques. Por Dios. André sirvió con la precisión de un sommelier profesional, que no para que ella pudiera estar más viva. Ella había esperado un error, un error, que podría aprovechar para seguir demostrando su superioridad. Oh, hazte a un lado, dijo Anne, haciendo un gesto desdeñoso con la mano, y asegúrate de que no tengamos necesito devolverte la llamada esta noche. Ella, gente como nosotros, prefiere cenar sin interrupciones innecesarias. Mientras se alejaba, André escuchó a Vivian reanudar su conversación sobre el Project Sterling Paradise, un complejo de lujo de los $500 millones que ella ha presentado a los inversores europeos. Los rendimientos esperados son 3,5% en 2 años. Francamente, nosotros ya hemos obtenido todo el permisos ambientales. Hay planificación urbana. Andrés sonrió para sus adentros. Cada palabra era una mentira verificable. En el corazón de el restaurante, sacó discretamente su teléfono móvil en el bolsillo, no para revisar sus cuentas de redes sociales o sus mensajes personales, pero para acceder a un archivo cifrado que ella conservó desde sus días en el Consejos. En el interior, 847 páginas de documentos sobre Sterling Corp, incluidos informes ambientales falsificados, contratos con proveedores de servicios fantasmas y evidencia de fraude de impuestos. Pero André no estaba solo en su preparación. 3 mesas detrás de Vivian, aparentemente indiferente, estaba sentado en la escena que se estaba desarrollando en Daniel Park, editor, jefe de investigación del Financial Tribune. André lo reconoció inmediatamente en cuando llegó al restaurante una hora antes. No era una coincidencia, pero parte de un plan que André había desarrollado desde el Semanas. Durante estos últimos 3 meses en el Gran Palacio, André había conocía los hábitos de los clientes VIP en que Vivian abolló cada tercio los martes del mes, siempre intentando para impresionar a los inversores potencial con su atmósfera de poder cenando, y él sabía que Daniel frecuentaba el mismo restaurante por las tardes, investigando discretamente el negocios turbios de la élite financiera neoyorquino. André se acercó a la mesa de Daniel, como si fuera de un servicio rutinario. Señor Parken. Daniel miró hacia arriba y reconoció inmediatamente el rostro que había visto en las fotografías que acompañan los informes de la consultora europea 2 años anteriormente. André Dubois, murmuró, usando el seudónimo que André utilizó en su obra internacional. ¡Qué casualidad! Interesante. En realidad no, murmuró André, llenando el vaso. Mesa 7, Vivian Sterling. Proyecto Sterling Paraíso. Ella miente sobre el permisos ambientales, cifras de rendimiento, y ella utiliza documentos falsificados para engañar 2 inversores europeos. Esta noche Daniel fingió ajustarse su toalla mientras se activa discretamente la grabadora de su teléfono portátil. Evidencia en carpeta compartida, misma dirección de correo electrónico que generalmente. Contraseña Sauternes 1996. Andrés se alejó con naturalidad, como si la conversación nunca tuvo lugar. Mientras tanto, en la Mesa 7, Vivian había intensificado su actuación para alcanzando niveles aún más altos. Cruel. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando se dan demasiadas oportunidades para algunas personas, preguntó ella a los inversores, dejándolo claro referencia a André. No lo entienden. No es que haya lugares adecuados para cada tipo de individuo. Henry Dubois
Intercambió una mirada avergonzada con Klaus Weber. Ambos fueron europeos progresistas que habían construido su fortuna en más empresas, igualitarismo y retórica racial. El comienzo apenas velado de Vivian para provocar disgusto genuino. Nosotros quizás deberíamos centrarnos en los aspectos técnicos del proyecto, Henry sugirió diplomáticamente. Bien en claro, respondió Vivian, interpreta erróneamente esta observación como una aprobación. Déjame mostrarte los rendimientos esperados. Abrió un lujoso maletín y expositor de documentos sobre la mesa en informes. Autorización financiera, proyección del gobierno, ganancias. Todo fue todo fue falsificado. Y ilegal. André, que estaba observando la escena de a lo lejos, se reconocieron varios de estos documentos. Esta era una versión actualizado, con los mismos informes fraudulentos que había identificado en 2019. Viviano solo había continuado sus prácticas criminales. Ella tenía refinado y desarrollado, pero había un elemento que ni André ni Daniel tenían conocimiento en ese momento. En la mesa 12, aparentemente disfrutando de una cena romántica con su esposa, el fiscal federal James estaba sentado. Mitchell y él también escucharon cada palabra de Vivian Sterling. Mitchell había recibido un informe anónimo en el mañana, un correo electrónico detallado sobre un posible fraude de inversión involucrando a Sterling Corp, acompañado de una indicación de que las pruebas se presentarían públicamente en el Gran Palacio esa noche. El remitente Sampent se había identificado como un amigo de la justicia. Eso era, por supuesto, André, quien había enviado ese correo electrónico durante esos años dedicados a investigar en cuanto al fraude corporativo. Se enteró de que la denuncia pública era solo la mitad de la ecuación. La otra mitad consistía en asegurar que las autoridades competentes estaban presentes y listo para actuar. A las 9:30 de la noche, H.T. Todas las piezas del rompecabezas de André estaban perfectamente en su lugar. Vivian continuó su presentación fraudulenta, sin saber que cada palabra era grabado por un periodista de investigación. Inversores, los europeos, empezaban a hacerse preguntas más técnicas, a las que Vivian no pudo responder adecuadamente, y un fiscal federal documentó la evidencia de una posible conspiración para cometer un fraude bursátil. André regresó a la mesa una última vez trayendo algo postres que nadie había pedido, dijo cortésmente, dejando el pequeño platos en la mesa. Es un regalo desde la casa para nuestros invitados especiales. Vivian lo miró con desprecio. Renovado. A nadie pidió nada postre, ni siquiera eres capaz de seguir instrucciones sencillas. Andrés sonríe serenamente. A veces, ellas mejores cosas de la vida pasan en cuando menos lo esperes, señora Sterling. Como la justicia, por ejemplo. Algo en el tono de su voz me hizo tierra viva. En medio de su frase por un segundo, ella lo miró en realidad, no como un mueble humano, pero como una persona. Y esto, lo que vio en sus ojos, la hizo tragando. No fue el sumisión, no era miedo, era la calma peligrosa de alguien, aunque había planeado cuidadosamente cada movimiento, y que ahora estaba listo para tomar acción. Andrés se alejó de la mesa, pero antes de desaparecer completamente al fondo del restaurante, él hizo algo que nadie no estaba esperando. Se dio la vuelta y miró a Henry Dubis directamente a los ojos en perfecto francés con acento impecablemente parisino. Dijo, señor Dubois, te aconsejo que examines los documentos, con mucho cuidado, aprobación ambiental, del proyecto de Miami. Consulte en particular el fechas de emisión en relación con las fechas. El trabajo comienza. Encontrarás algunas diferencias interesantes. La expresión en el rostro de Henry Paz, instantáneamente de la confusión, ansiedad profesional. Klaus Sieber frunció el ceño. Sin entender, no es francés, pero reconoce su advertencia oficial. Vivian Sterling por primera vez la tarde. Permaneció completamente silencio. Ahí es cuando todo el mundo se dio cuenta de que este servidor no era no solo un empleado, sino cualquiera observó su mirada. En ese momento notaría algo aún más intrigante. La serena confianza de Dillwyn, que no reaccionó solo a la humillación, pero ¿quién? Estaba ejecutando un plan mucho más elaborado donde cada insulto recibido
había sido un elemento clave del golpe de gracia que estaba a punto de ser usado. El momento había llegado. André respiró hondo, inspiración, y regresó deliberadamente a mesa 7. Ya no como servidor invisible, pero como alguien que estaba a punto de reescribir las reglas del juego. Vivian estaba en proceso de dar una explicación detallada sobre los rendimientos garantizados del proyecto Sterling Paraíso cuando André estaba a mi lado la mesa. Esta vez, no la bag o .sus ojos. Esta vez, habló con una autoridad que hizo que todos aterrorizaran restaurante. La señora Sterling, dijo en inglés perfecto sin ningún rastro de sumisión. Antes de seguir engañando, señores, quizás deberían explicar por qué los documentos factores ambientales que les mostrase emitieron 6 meses después del inicio de la construcción. El silencio era ensordecedor. Vivian parpadeó varias veces. A veces lo miraba como si hubiera estado golpeado físicamente. ¿Qué es? ¿Qué dijiste? André se giró hacia Henry Dubois y cambió a un francés fluido. Señor Dubois, los informes del impacto ambiental que tiene presente su defecto. Puedo proporcionar el documentos originales del Departamento de los Recursos Naturales de Florida, que demostrar que el proyecto fue rechazado 3 veces por violación de la protección de los manglares. Henry sentó derecho en su silla. Su rostro estaba pálido como los obis, porque yo fui uno de los consultores que preparó el informe original rechazando este proyecto. Klaus Weber frunció el ceño. No entiendo francés. André inmediatamente cambié a un alemán perfecto. Señor Weber, las proyecciones, los estados financieros que presentó son exagerados en un 340%. El margen del beneficiario real es el menos 12%. Porque ella no calculó las multas. Ambiental. La expresión de Klaus transformado en horror profesional. Dios mío, estás hablando en alemán como un nativo. Vivian trató de interrumpirlo. Su voz la cantidad de una octava. Está mintiendo. No es así, aunque un camarero no lo cree. Andrés sonrió tranquilamente y sacó su teléfono de su propio bolsillo. De hecho, la señora Sterling, soy Andrés Silva, ex consultor senior en Morrison y asociado internacional, durante 5 años, Ispecio Lazeda, en investigaciones sobre fraude corporativo contra clientes europeos. Mostró su pantalla. Teléfono a los inversores. Era suyo perfil de LinkedIn. 15.0 conexiones.re. Recomendación de un CEO multinacional. Formación en la Sorbona. Especialización en el derecho internacional y el análisis de riesgos. En 2018 y 2019, continuó André, realicé una investigación exhaustiva. Sobre Sterling Corp a petición de un consorcio alemán que estaba considerando para invertir en sus proyectos en Miami. A mí la recomendación fue categórica: evitar cualquier asociación con esta empresa debido a un patrón sistemático de fraude documental. Vivian estaba temblando. Obviamente ahora lo es. An imposible. Trabajas aquí como camarero. Llevo trabajando aquí 3 meses. Respondió André con calma. Durante que monté mi propia empresa consejo. Me dio una oportunidad, una forma única, de observar tu forma de ser al trabajo. Siempre lo traes a Q y inversores ingenuos. Estás utilizando siempre los mismos documentos falsos. Tú utilices siempre permisos aunque nunca obtuviste. Se dirigió a Daniel Park, quien se acercó discretamente. Daniel, creo que el momento había llegado. Daniel sonrió, y Daniel se presentó a los inversores en Parque, Tribuna Financiera. Sano. Ustedes acabo de asistir a la confesión documentado desde uno de los más grandes fraudes inmobiliarios de estos 5 en los últimos años. Vivian ha intentado levantarse, pero André continuó, ahora hablando con fluidez en español, hablando con otros clientes del restaurante que se había detenido a escuchar. Para los que no entienden, no es inglesa. Esta mujer es infiel. Inversores internacionales, para más a partir de los 6 años, utilizando documentos falsificados y haciendo promesas imposibles de mantener. Es entonces cambió al mandarín para dirigirse a una pareja china en la mesa de al lado. Esta señora comete fraude la inversión. Si alguien a quien recomienda proyectos de la empresa Sterling, contáctelos inmediatamente autoridades. Finalmente, André se volvió a toda la sala y declaró en un italiano melodioso: damas y señores, lo que acaban de escuchar es un ejemplo perfecto de cómo arrogancia y racismo ciego personas hasta el punto de volverla completamente subestimar lo que nos espera a ellos.
Todo el restaurante quedó inundado en absoluto silencio. Los clientes estaban sosteniendo sus teléfonos, grabando la escena. Los camareros interrumpieron su servicio. Incluso el jefe había dejado el cocina para ver la escena. Es mientras que el fiscal federal James Michaud se levantó de su mesa, mostrando su placa. Señora Sterling, yo soy el fiscal federal James Michaud. Basado en lo que acabo de decir para escuchar y documentar, prueba señor Silva. Usted es el sujeto a una investigación oficial de fraude becario, falsificación de documentos en conspiraciones y complots federales. Vivian Sterling desplomó por completo. Sus manos temblaban incontrolablemente. No, eso no puede pasar. Yo soy Vivian Sterling. Tengo derechos, tengo abogado. André lo miró una vez, la última vez con voz tranquila pero firme. Tienes derecho a conservar la silencio. Humildemente sugiero ejercer este derecho porque cada palabra además solo hace que tu situación jurídica. Henry Dubois rompió los contratos preliminares. Klaus Weber ya estaba al teléfono con sus abogados en Berlín. La Socialité había desaparecido discretamente, no queriendo claramente no estar asociado con escándalo. Daniel Parks se acercó a André increíble. En 5 minutos, has puesto poner fin a un plan que estaba llevando a cabo durante años. De hecho, sonrió André, me tomó 3 meses. De observación cuidadosa, 5 años de experiencia previa y toda una vida tomar. Ese conocimiento es ella única arma que nunca podrá ser tuya retirado. Mientras que los agentes federales que Mitchell había llamado discretamente llegaron al restaurante, Andrés se retiró en su delantal por última vez. No o porque lo hubieran despedido, sino porque acababa de recibir esta oferta de trabajo, de personas que fueron testigos de su brillante inauguración del fraude. Vivian Sterling, la mujer que se había burlado de su crianza, fue llevado esposado mientras André recibía tarjetas de presentación de directores ejecutivos, que quería apelar inmediatamente a sus servicios de consultoría. Es la mejor venganza, murmuró, para él mismo. No debe rebajarse a el nivel de quienes te humillan. Eso es para demostrar que siempre has estado más grande de lo que jamás podría imaginarlo. Pero le esperaba una última sorpresa. En nuevo, cuando André dejó él esa noche, en el restaurante, descubrió que su denuncia de Vivian Sterling fue solo el comienzo de un movimiento mucho más amplio. Una reacción en cadena que iba a transformar no solo su propia vida, sino también la de cientos de personas que había sido silenciado por él. El mismo tipo de prejuicios arrogantes que él acababa de ser destruido. 6 meses después, André Silva estaba sentado en su oficina. Nolter, en el primer piso de un rascacielos desde Manhattan, revisando el contratos de 3 multinacionales que había recurrido a sus servicios después habiendo presenciado su magistral informe de fraude de libras esterlinas. Sonó el teléfono. Era Daniel Park de Financial Tribune. André, ¿has visto alguna novedad hoy? Vivian Sterling fue sentenciado a 12 años de prisión por fraude federal. Todos los inversores a los que defraudó en los últimos 8 años recibirá una compensación completa. Andrés sonrió mientras miraba por la ventana en la espectacular vista de Nueva York. Se ha hecho justicia al bien temperatura. Hay más, continuó Daniel. Sterling, la corporación se declaró en quiebra. Las propiedades se vendieron en subasta para pagar la indemnización. Y Henry Dubois quiere invitarte a convertirte en consultor principal para el nuevo proyecto de desarrollo sostenible de su empresa en Francia. Vivian Sterling, que había perdido no solo su fortuna y su libertad, sino también todas las relaciones sociales que a ella le importaba. Ahora tenía que enfrentando la realidad de ser un criminal convicto. Lo mismo gente que antes se reía de estos chistes sobre empleados que lo evitan ahora completamente. Su nombre se ha convertido en sinónimo de fraude corporativo en círculos elitistas. André, por el contrario, se había convertido en una leyenda en vídeo de su presentación en el Gran Palais. Había sido visto 15 millones de veces, lo que llevó a miles de personas para denunciar el fraude corporativo. 13 han realizado documentales sobre Stoller. Empresas y las universidades han comenzado a utilizar su historia como un estudio de casos sobre el coraje moral y el conocimiento como poder. Klaus Weber había convertido en uno de los principales clientes André, contratándolo para auditar todas sus futuras inversiones. Ars que te vi haciéndolo con Vivian Sterling, había dicho Klaus durante su primera reunión oficial.
Jim di cuenta de que necesitaba a alguien que solo identifica el fraude, pero que también tiene el coraje moral de denunciarlos públicamente, que fue lo más gratificante para André. No fueron los contratos millonarios o reconocimiento internacional, era el correo electrónico que él recibió jóvenes cada semana profesionales, negros y latinos inmigrantes, personas que identificado con su historia, y encontré el coraje para no aceptar de ser subestimado. Una carta en le conmovió particularmente. Surgió de una joven refugiado sirio que trabajaba como trabajador de mantenimiento en una práctica de un abogado, pero que tenía un título en Derecho Internacional. Después de leer su historia, tuve el coraje de afrontarla en los abogados que se burlaban de mí porque no entendía las leyes americanas. Descubrieron que yo era uno de ellos. Sabía más sobre Derecho Internacional que cualquiera de ellos. Yo ahora soy asistente legal en la empresa. El director del Granel Palacio se había puesto en contacto personalmente a André para disculparse. Nunca lo habría hecho. Imaginé que teníamos un consultor internacional entre nuestros servidores. Aprendimos que debemos valorar cada uno nadie, porque nunca se sabe sus verdaderas capacidades. André había transformado esta lección en misión. Su oficina ahora ofrecía becas para jóvenes de comunidades marginadas, interesadas por el derecho internacional y la investigación corporativa. El conocimiento es la única arma que nadie te puede llevar. Él siempre se lo decía al corredor de bolsa, pero debes tener el coraje de para usarlo. Durante una entrevista reciente en CNN, el presentador preguntó a André, ¿habías previsto esto? ¿Exposición desde tu primer día en restaurante? En realidad, no, respondió sinceramente André. Simplemente preparado para ser subestimado porque esto sucedió constantemente. La diferencia, que esta vez yo estaba en una posición en la que pudiera demostrar que aquellos que me subestimaron estaban cometiendo un grave error. La transformación no solo ha tenido lugar en la vida de André, pero también en la propia industria. El protocolo Andrés Silva se ha convertido en un referente. Las empresas han comenzado a implementar lugar de programas para identificar y valorar los talentos ocultos en posiciones aparentemente menores. Henry Du Bois lo resumió perfectamente durante la cena de gala, donde André recibió el premio Silbato Soplones del Año, Denunciante del Año. Vivian Sterling pensó que ella estaba humillando a un camarero. En realidad, ella despertó a un gigante dormido. André aprendí que la mejor venganza es no destruir a quienes te desprecian, pero construir algo como es. Impresionante que esta gente sea obligado a reconocer públicamente que estaban equivocados. Vivian Sterling no fue destruido por la ira, ni por el resentimiento, sino por su propia cuenta. La arrogancia confrontada con la verdad irrefutable. La verdadera diferencia entre personas que superan prejuicios y aquellos que se ajustan a ellos. André declaró en su discurso de clausura: estudiar en la Universidad de Harvard no es inteligencia ni suerte. Es una preparación silenciosa, combinada con valor en el momento oportuno. Hoy, cuando los jóvenes profesionales son ante la discriminación, la pregunta que se hace es, ¿qué haría él? Anda a Silva. La respuesta siempre es la misma, lo mismo. Prepárate en silencio. Mantén tu dignidad y cuando llegue tu momento habrás hablado. Asegúrate de que las palabras tienen el poder de cambiar. No solo tu situación, sino también el mundo que te rodea. Si esto es una historia de superación personal, la justicia te ha tocado. Suscríbete a Like Now para descubrir otras historias que prueban que el conocimiento, la dignidad y el coraje pueden transformar cualquier humillación en una victoria inspiradora.